primer ejemplo. Lo que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a tomar f, que va de R2. En R2, el campo constante f, x, y igual a lo siguiente, es 0, menos k, donde k es un número real positivo. El ejercicio es el siguiente, es determinar la integral de línea de f a lo largo del camino lambda para cada uno de los siguientes incisos. Vamos a ver cómo se comporta la integral de línea de f a lo largo de cada uno de los diferentes caminos que vamos a mencionar en este ejemplo. Como primer ejemplo vamos a considerar a lambda, que es el camino que recorre el segmento de recta que une el punto 0,0 a 1,1, ¿sí? Con punto inicial 0,0 y punto final 1,1. Si hacemos el dibujo, pues sabemos que lambda corresponde al segmento de recta de la identidad que va del intervalo, que va de 0,0, que escribimos 1, que escribimos 1, en 1,1. Y lo que estamos pidiendo es que lambda vaya del intervalo 0,1 en R2, y lo que va a hacer es que 0,0 debe cumplir, que es el punto inicial, y lambda 1 tiene que ser igual a 1,1. Si nosotros resolvemos cómo calcular esta trayectoria, podemos ver que lambda de t corresponde con t, como sabemos, lambda es un camino de clase C1 en el intervalo 0,1, y sabemos que lambda prima de t pues es 1,1 para cada t que está en el intervalo. Bien, además, pues vamos a ver qué ocurre con f. F es un campo constante, entonces para cualquier vector x, y le va a asociar el vector constante 0, menos k. ¿Okay? Entonces, en particular, f compuesta con lambda, que va a ir del intervalo cerrado 0,1 en Rn, en R2, cumple que f de lambda de t, que es f de t, los valores de lambda, es igual a 0, menos k. Entonces, usando la notación anterior, tenía g de t, que es la función que toma el producto punto de f evaluado en lambda de t con lambda prima de t, haciendo las sustituciones correspondientes
en este ejercicio, pues esto es 0, menos k, producto punto con 1,1, y esto no es otra cosa que menos k. ¿De dónde? La integral de línea de f a lo largo de este camino lambda, pues es igual a la integral de 0 a 1 de la función g de t, y esto es igual a menos k de t, y esto es igual a menos k t evaluado de 0 a 1, y esto es igual a menos k. Por lo tanto, la integral de línea de esta función f a lo largo del camino lambda, pues es igual a menos k. Vamos a calcular ahora la integral de línea de f a lo largo del camino lambda, donde lambda traza el arco de la circunferencia con centro en 0,1 que une 0,0 y 1,1, recorrido en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, el sentido antihorario. Vamos en este sentido, cuyo punto inicial es 0,0 y punto final 1,1. Si hacemos el bosquejo correspondiente a la circunferencia descrita en el problema, tenemos, aquí vamos a poner 0,1, que corresponde al centro de la circunferencia que nos indica. Sabemos que pasa por 0,0 y 1,1, lo vamos a escribir aquí. Voy a agregar a menos 1. Y por la manera en la que sabemos que debe pasar por 0,0 y 1,1, vemos que la circunferencia descrita en este problema es una circunferencia con centro en 0,1 y radio 1. Ahora bien, lo que nos dice es que lambda es el camino que corresponde al segmento de dicha circunferencia que va de 0,0 en 0,1. Es decir, se ve de esta forma. Si pensamos en cómo está parametrizada la circunferencia con centro en 0,1 y radio 1, pues en R2 tenemos que en general pues tiene esta parametrización: coseno de t, seno de t más 1, donde t toma valores de 0, a 2pi. Pero nosotros estamos interesados solo en la parametrización que corresponde a este segmento. Entonces lo que vamos a notar es que lambda toma valores en menos pi medios, 0, porque solo nos interesa parametrizar esta parte de la circunferencia de la que forma parte, en R2, y que está de la siguiente forma: para cada t en el intervalo cerrado menos pi medios, 0, lambda de t corresponde con coseno de t, seno de t. Notemos que lambda es un camino de clase C1 en este intervalo, y además
para cada t que está en el intervalo menos pi medios, coma 0, tenemos que lambda prima de t es igual a menos seno de t, coma, coseno de t. Por otro lado, f de lambda de t, por la misma razón que mencionamos hace rato, va a ser un campo constante, sigue siendo 0, menos k. Entonces, si yo tomo la función g de t, que es por definición toma de producto punto de f lambda de t con lambda prima de t, haciendo la sustitución correspondiente, en este ejemplo esto es 0, menos k, producto punto con menos seno de t, coseno de t, esto resulta ser igual a menos k coseno de t. Entonces, la integral de línea de f con respecto al camino lambda resulta ser igual a la integral de 0, resulta ser igual a la integral de menos pi medios a 0, f de lambda t por lambda prima de t, que es igual a la integral de menos pi medios a 0 de menos k coseno de t y esto es igual a la integral de menos k seno de t evaluada de menos pi medios. Si hacemos la evaluación correspondiente, vemos que esto es 1, entonces esto es igual a menos k. Por lo tanto, en este ejemplo, sigue siendo igual que el mismo resultado que el ejemplo anterior. Bueno, el ejemplo número 2 que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a tomar f, un camino vectorial en el plano, cuya regla de correspondencia es la siguiente. F de x, y es igual a x, x más y. Lo que vamos a hacer es determinar la integral de línea de f a lo largo del camino lambda, donde lambda está indicado en los siguientes incisos. Entonces, en el primer inciso de este ejemplo 2, lambda es el camino que corresponde al segmento de la parábola y igual a x cuadrada, que va de menos 1,1 a 2,4 y en esta dirección. Es decir, el punto inicial de lambda dentro del segmento que está escribiendo de la parábola está en menos 1,1 y el punto final está en 2,4. Veamos primero cómo resolver esto. Entonces, si hacemos un bosquejo del segmento de la parábola que está describiendo lambda, vamos a notar lo siguiente. Entonces, nuestro punto inicial es menos 1,1 y nuestro punto final es menos 2,4. Recordemos que la parábola está dada por esta ecuación y igual a x cuadrada. Entonces, lo que voy a hacer es que a t
lo voy a asociar con el vector con el valor de x, y de esta forma voy a tener que lambda, que solo me interesa que tome valores de menos 1 a 2, va a ir a R2, y lo que va a hacer es que a cada t en ese intervalo cerrado, menos 1,2, le va a asociar el par t, t cuadrada. Y se verifica que está trazando este segmento de curva que corresponde a ese segmento de la parábola y igual a x cuadrado. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que lambda es un camino de clase C1 en menos 1,2. De hecho es de clase C2, nos alcanza con ver esto. Y además, f compuesto con lambda, que sabemos va del intervalo menos 1,2 en R2, está dado por la siguiente regla de correspondencia. Haciendo las respectivas operaciones, vamos a notar que para cada t en el intervalo cerrado menos 1,2, f compuesta con lambda, para cada t corresponde al vector t, t más t cuadrada. Entonces, pues yo voy a tomar g de t, usando la notación que venimos usando desde el inicio. Entonces g de t va a ser igual a f de lambda de t, producto punto con lambda prima de t. Aquí vamos a notar quién es lambda prima. Lambda prima de t es igual a 1,2t para cada t en el intervalo cerrado menos 1,1, de tal manera que si hago las sustituciones correspondientes, tengo que g de t es el producto punto de t, t más t cuadrada con 1,2t. Esto es igual a t más 2t cuadrada más 2t cúbica. Por lo tanto, la integral de línea de f a lo largo de este camino lambda corresponde con la integral del intervalo cerrado de menos 1 a 2 de la función g de t, que está por esta regla de correspondencia, que es t más 2t cuadrada más 2t al cubo de t. Si resolvemos esta integral, vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que esto es igual a t cuadrada que divide a 2 más 2 tercios de t al cubo más 2 cuartos de t a la cuarta evaluada de menos 1 a pi. Y entonces, si hacemos las respectivas operaciones, vamos a notar que esto es igual a 15. Entonces, lo que podemos concluir es que, por lo tanto, la integral de línea de f con respecto de lambda, donde lambda es ese segmento, corresponde a la integral de menos 1 a 2 de la función t más 2t cuadrada más 2t cúbica de t es igual a 15. Veamos ahora un siguiente ejemplo.
Bueno, en ese siguiente ejemplo vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar ahora gamma, el camino que recorre la misma parábola que el inciso anterior, y igual a x cuadrada, pero ahora vamos de 2,4 a 1,1. Entonces lo que podemos notar es que este camino gamma, que denotamos así ahora para evitar confusiones, lo que está haciendo es tomar el mismo recorrido que el inciso anterior, pero en el sentido opuesto. Lo que podemos decir es que esto es gamma corresponde con el camino inverso de menos lambda, donde lambda es el camino descrito en el inciso anterior. Vamos a recordar rápido cómo está dado esto. Entonces, si yo tomo gamma como la composición de estas dos funciones, lambda phi, donde lambda es la función que definí en el inciso anterior, que va de menos 1,2 en R2, y phi es una función biyectiva, donde lambda de t es igual a t, t cuadrada, y phi es una función biyectiva que va de menos 1,2 en menos 1,2, y está de la siguiente forma: phi de t es igual a 1 menos t. Lo que aquí me está diciendo es que entonces gamma de t, que es por definición lambda de phi de t, que es decir lambda 1 menos t, es igual a 1 menos t, 1 menos t al cuadrado. Entonces recordemos que así es como está dada esta función: tomar el camino inverso de lambda, es decir, recorrer lambda, recorrer la curva descrita por lambda, pero en el sentido opuesto. Entonces tenemos gamma, que recordemos no es otra cosa que menos lambda del inciso anterior, va del intervalo menos 1,2 en R2, y cuya regla de correspondencia es la siguiente: lambda de t es igual a 1 menos t, 1 menos t elevado al cuadrado. Al igual que el inciso anterior, notemos que gamma es una función que satisface ser de clase C1 en menos 1,2. Además, gamma prima de t resulta ser igual a menos 1,2 por 1 menos t para cada t en el intervalo cerrado menos 1,2. Entonces vamos a calcular a qué corresponde esta integral de línea. Entonces tengo f evaluado en lambda de t es igual a f de 1 menos t, 1 menos t elevado al cuadrado, si hacemos las respectivas operaciones vamos a notar que entonces f evaluado en gamma de t resulta ser igual al par 1 menos t, 2 menos 3t más t al cuadrado. Entonces tenemos que f compuesta con gamma evaluado en t es igual a 1 menos t, 2 menos 3t más t al cuadrado, y por lo tanto, al tomar el producto punto de f de gamma de t
con gamma prima de t para cada t en el intervalo menos 1,2. Lo que tenemos es que esto resulta ser igual a lo siguiente. Igual a 2t al cubo menos 8t cuadrada más 11t menos 5. Por lo tanto, la integral con respecto a gamma, la integral de línea de f respecto de gamma resulta ser igual a la integral de menos 1 a 2 de la función 2t al cubo menos 8t cuadrada más 11t menos 5 dt. Si resolvemos esta integral vamos a notar que esto es igual a lo siguiente. Entonces, si evaluamos esta expresión de menos 1 al 1, haciendo las respectivas operaciones, vamos a notar que esto es igual a menos 15. Y observemos qué ocurrió con el ejemplo anterior. Recordamos que habíamos notado que gamma es igual a menos lambda t. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es la integral de línea de f con respecto de menos lambda donde menos lambda es el camino opuesto de lambda. Esto es igual a menos la integral de f con respecto de lambda. ¿Sí? Esta es una propiedad que se va a satisfacer en general.